Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, queridas amigas, preparad el abanico y sentaos cómodas en vuestro sillón favorito porque lo que os traigo hoy es pura crema, de esa que nos gusta saborear con un buen café. ¿Os acordáis de cuando nos quedábamos pegadas a la pantalla viendo a esos galanes de telenovela que nos quitaban el hipo? Pues agarraros fuerte, porque el Festival de San Remo 2026 viene pisando tan fuerte que va a hacer temblar hasta los cimientos del Teatro Ariston, y no es para menos, porque tenemos un cóctel de elegancia, nostalgia y, como no, un poquito de ese salseo picante que tanto nos alegra la vida. Mirad, se comenta por los pasillos de la RAI, y esto os lo digo yo que tengo el oído muy fino, que este año Carlo Conti ha decidido tirar la casa por la ventana. Nuestro querido Carlo, que es todo un caballero de los de antes, ha buscado a la mejor compañera posible para esta aventura que nos tendrá pegadas al televisor del 24 al 28 de febrero. Y no es otra que nuestra adorada Laura Pausini. ¡Qué alegría, por Dios! Laura, que es como de la familia, vuelve al lugar donde todo empezó. ¿Os acordáis de aquella chiquilla tímida cantando La Soledad en el 93? Pues ahora regresa convertida en una diva mundial, pero con ese corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Ella misma lo ha dicho en sus redes, emocionada como una niña con zapatos nuevos, diciendo que San Remo es su destino, su primer amor, su primer beso. Se me pone la piel de gallina solo de pensar en verla bajar esas escaleras con esos vestidazos que seguro nos dejarán con la boca abierta. Pero atención, porque aquí viene el plato fuerte, el motivo por el que a muchas se nos va a olvidar poner la cena el martes 24 de febrero. Can Yaman. Sí, habéis oído bien, el turco más deseado, nuestro Sandokan moderno, va a estar en el escenario la primera noche. Madre mía, qué hombre. Después del exitazo de su serie en la RAI, Carlo Conti, que es muy listo, lo ha fichado para copresentar. Y os voy a contar un secreto, las malas lenguas, esas que no descansan nunca, intentaron manchar su imagen diciendo que si le habían detenido en Estambul por un lío de drogas. Mentira cochina. Todo ha quedado en nada, un rumor malintencionado que él mismo ha desmentido con esa elegancia que le caracteriza. Así que, tranquilas, que tendremos a nuestro galán impoluto y brillando más que el sol, haciendo historia como el primer actor turco en presentar el festival. Y para rematar esa noche, Tiziano Ferro cantará para nosotras. ¿Se puede pedir más romanticismo? Yo creo que no. Y la cosa no decae, queridas, porque la segunda noche, el miércoles 25, la fiesta sigue. Tendremos a Pilar Fogliati, esa chica tan simpática que hace de cardióloga en la serie Quarry. A mí me encanta porque tiene una naturalidad que ya quisieran muchas. Y ojo, porque viene acompañada de Achille Lauro. A ver, yo sé que a veces este chico es un poco extravagante con sus trajes y sus maquillajes, pero hay que reconocer que tiene arte, y el propio Carlo ha dicho que viene en son de paz, con mucha inteligencia y saber estar. Y para que no nos falte la risa, que es la mejor medicina, estará Lillo. Seguro que os suena de verlo con Christian De Sica, ese humorista que nos hace reír hasta que nos duele la barriga. Esa noche promete ser un carrusel de emociones, y encima con Eros Ramazzotti y Alicia Keys de invitados especiales. Vamos, que vamos a cantar a pleno pulmón en el salón de casa. Ahora, hablemos de glamour, porque el jueves 26, el Ariston se va a convertir en una pasarela de alta costura. Carlo Conti ha soltado la bomba, Irina Shayk estará con ellos. ¡Qué mujer, qué porte! Dicen que después de su historia con Bradley Cooper y aquel romance con Cristiano Ronaldo, está más radiante que nunca. Es una de esas bellezas que quitan el sentido, y verla al lado de Laura Pausini va a ser un duelo de titanes, pero de los bonitos, de los de admirar. Y llegamos al momento más nostálgico, ese que nos toca la fibra sensible. Para la gran final, parece que tendremos a Nino Frassica. ¡Ay, nuestro mariscal Cecchini de Don Matteo! ¿Quién no adora a este hombre? Es como ese tío simpático que siempre tiene una ocurrencia genial en las cenas familiares. Su humor surrealista y esa cara de buena persona son un seguro de vida para el festival.
Saber que estará ahí nos da una tranquilidad tremenda, es como sentirnos en casa. Y aunque dicen que el súper invitado, Andrea Bocelli, es una apuesta segura y tradicional, yo os digo una cosa, ¿qué hay mejor que la voz de Bocelli para emocionarnos? A veces, lo clásico es lo mejor, y no necesitamos artificios raros, solo talento del bueno. Por cierto, no perdáis de vista a los concursantes, porque este año hay una mezcla maravillosa. Tenemos a gente de toda la vida, como Patti Bravo, la eterna chica del Piper, que sigue siendo una diva a su edad, y a Francesco Renga, que canta como Los Ángeles. También estarán Raf y Marco Massini, que nos traerán recuerdos de tiempos maravillosos. Es verdad que hay muchos chicos jóvenes con nombres raros que quizás no conozcamos tanto, como ese tal Chiello o Ditonella Piaga, pero oye, hay que darles una oportunidad, que la juventud viene pisando fuerte. Eso sí, dicen que hubo un poco de lío con la salida de Andrea Pucci del elenco, se comenta que hubo roces, pero al final, lo importante es que el espectáculo debe continuar y Carlo ha sabido sortear los baches con maestría. Ah, y un detalle para las que os gusta descubrir talentos nuevos, Gianluca Gazzoli, ese chico tan apañado de la radio, estará presentando a las nuevas promesas. Es un encanto de muchacho, muy profesional, y seguro que trata a los jóvenes con mucho cariño. En fin, amigas, que se nos viene encima una semana de infarto. Música, guapos, vestidos de ensueño y mucha emoción. Yo ya tengo mi quiniela hecha, pero lo que más deseo es ver esa química entre Laura y Carlo, y por supuesto, no perderme ni un parpadeo de Can Yaman. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Creéis que Laura se emocionará tanto que soltará alguna lagrimita? Yo apuesto a que sí. Pero esperad, que no puedo despedirme sin hablaros de la joya de la corona, a la noche de los dúos. Ay, hijas mías, marcad el viernes 27 en rojo en el calendario, porque esa velada es pura nostalgia, de la que nos llega al alma. Imaginaos volver a escuchar esas canciones de toda la vida, esas que tarareábamos mientras hacíamos la comida o cuando éramos mocitas, pero ahora reinterpretadas con una magia nueva. Se dice, se comenta por ahí, que tendremos sorpresas maravillosas en el escenario, con gente tan elegante y con tanta clase como Francesca Fagnani o el guapísimo Claudio Santamaría acompañando a los cantantes. Es que Sanremo, al final, es como esa gran boda familiar a la que vamos todas con nuestras mejores galas, hay flores por todas partes, hay música preciosa, hay algún que otro cotilleo jugoso entre bambalinas y, sobre todo, hay mucho corazón. Yo ya me estoy imaginando sentada en el sofá con mi mantita, criticando cariñosamente algún vestido estrafalario, que seguro que alguno habrá, y emocionándome cuando suenen los primeros acordes de la orquesta. Porque, seamos sinceras, por mucho que pasen los años, el brillo de ese escenario nos sigue haciendo soñar y nos alegra el invierno. Contadme vosotras, ¿cuál es vuestro favorito para ganar este año? ¿O sois como yo, que veis el festival solo por ver a los presentadores y los modelitos? Quiero saberlo todo, no os dejéis nada en el tintero.